Estamos en Hechos 21, del 27 en adelante. Y hoy vamos a estar viendo cómo Pablo ahora tendrá que enfrentarse a una cantidad de retos un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados, porque ahora va a tener que estar ante un tribunal, va a tener que ir a defender su caso en un juicio, algo desde luego muy allegado a nuestros días, en los que una persona tiene que ir a defender diferentes posturas, pero en este caso se le acusará por ser seguidor de Cristo Jesús, por predicar el Evangelio a los gentiles. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a concentrarnos y que nos ayude a tener este tiempo en el cual reflexionamos en torno a su palabra. Padre Santo, gracias, Señor, por el privilegio de poder estar hoy aquí reunidos, sabiendo que tú estás en medio de tus hijos, en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos reflexionar libremente en torno a las Escrituras, en torno a las palabras de vida que hay en esta nuestra Biblia, Señor, tu palabra. Y gracias, Señor, porque hoy quieres hablarnos como iglesia y como individuos y ayudarnos a ser, Señor, más apegados a tu carácter, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, y te pedimos, Señor, que podamos, oh Padre, ser de luz a este pueblo, pero también a toda España, a todo el mundo. En tu santo nombre, amén y amén. Hechos 21, 27. Te recuerdo que Pablo está en Jerusalén y ha hecho un voto. Y a punto de acabarse está el voto cuando ocurre lo siguiente. Versículo 27, Hechos 21. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y lo echaron mano dando voces: «Israelitas, ayudadnos. Este es el que va por todas partes enseñando contra nuestra nación, nuestra ley y este lugar. Además ha metido a griegos en el templo y profanado así este santo lugar». Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, en Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Todas las ciudades se alborotaron y la gente se agolpó y agarraron a Pablo, lo sacaron a rastras fuera del templo y cerraron sus puertas inmediatamente. Y como intentaban matarle, se avisó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y el comandante, habiéndose acercado, arrestó a Pablo, mandó atarle con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, así que como no podían entender nada con claridad a causa del alboroto, mandó que lo llevaran a la fortaleza. Pero al llegar a las gradas, los soldados le llevaron en volandas debido a la violencia de la multitud que venía detrás gritando: «¡Mátalo!». Cuando estaba a punto de meterla en la fortaleza, Pablo dijo al comandante: «¿Se me permite decir algo?». Y él preguntó: «¿Es que sabes hablar griego? ¿No eres tú aquel egipcio que en otro tiempo levantó una sedición y condujo al desierto a 4.000 sicarios?». Pablo dijo: «No, yo soy judío y nací en Tarso, una ciudad importante de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo». Concedido el permiso, Pablo se puso en pie sobre las gradas e hizo señal con la mano al pueblo. Y se hizo un profundo silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea. Pablo estaba cumpliendo un voto. Pablo estaba haciendo lo correcto, las órdenes que había recibido por los ancianos de la iglesia. Y estaba a punto de terminar con este voto, que no se nos especifica cuál es, cuando todo el pueblo se agolpa, porque unos que lo vieron en Éfeso pensaban que había profanado el templo, pensaban que estaba en contra de los judíos. Y el alboroto que hubo en Jerusalén fue tal que tuvo que intervenir la milicia romana, los soldados romanos. Ya se lo llevaban a la fortaleza para cuidarlo, pues pensaban que efectivamente la multitud se cobraría la vida de Pablo cuando éste pide hablar a Dios, hablar a ellos de Dios. Y es que Pablo está a punto de empezar con esta última narración que encontramos en el libro de los Hechos, en el cual iniciará una serie de juicios
que tendrá que defender su fe. Y en medio de todo este caos, en medio de los gritos que decían mátalo, en medio de todo un pueblo en su contra, y recuerda que es su propio pueblo, Pablo pide detenerse y pide hablar ahí. Hermanos, sabemos que las dificultades vendrán e irrumpirán en nuestras vidas, pero no dejemos que esto nos distraiga de nuestra labor de predicar el Evangelio. Dios quiso usar esta situación como una tarima sobre la cual su salvación fuese anunciada a los judíos. Pablo solo tenía que estar preparado para hacer defensa de su fe. Era una situación descontrolada, muy en contra de Pablo, pero esto no lo detiene para seguir cumpliendo con la labor que el Señor le ha dado. En nuestra vida vendrán las dificultades, tenedlo por seguro, que éstas no impidan cumplir con el propósito para el cual el Señor nos llamó. Y Pablo pidió la palabra y pidió poder hablar públicamente a todos los judíos y dijo, versículo 1 del capítulo 22, hermanos y padres, escuchad ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les había hablado en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y Pablo les dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido con esmero por Gamaliel en la ley de nuestros antepasados, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Yo perseguí este camino hasta la muerte, apresando y matando, metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De ello puede dar testimonio el sumo sacerdote y todos los ancianos, de quienes recibí cartas por los hermanos de Damasco, donde fui para traer presos a Jerusalén a los que estuvieran allí con el fin de que fueran castigados. Sucedió que haciendo ese camino y estando ya cerca de Damasco, como a mediodía me envolvió de repente mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron también la luz y se espantaron, pero no oyeron la voz que hablaba conmigo. Y yo pregunté, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí te dirán todo lo que se ha decidido que hagas. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, quienes me acompañaban me llevaron de la mano a Damasco. Y estando en esa ciudad, un hombre llamado Ananías, cumplidor de la ley, que era muy apreciado por todos los judíos que vivían ahí, vino a mi encuentro. Y cuando estaba cerca me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo momento recobré la vista y pude verle. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todo el mundo de lo que has visto y oído. Ahora pues no pierdas tiempo, bautízate inmediatamente e invoca su nombre para que puedas ser limpio de tus pecados. Volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo caí en éxtasis. Vi al Señor que me decía, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a quienes creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pablo da a conocer que era el perseguidor. Pero Dios le responde, versículo 21, escapa porque voy a enviarte lejos a los que no son judíos. Pablo da a conocer su historia. Nació en Tarso de Cilicia, por lo tanto era israelita, era judío, pero también era un ciudadano romano. Se había criado en Jerusalén bajo las enseñanzas de Gamaliel, un gran maestro de ese entonces. Se da a conocer a sí mismo como alguien celoso de Dios. Tanto era su celo que lo llevó a perseguir a aquellos que eran llamados los del camino, más adelante conocidos como cristianos.
y los perseguía para darles muerte, para apresarlos. Y no lo hizo solo en Jerusalén, sino que también se fue a Damasco. Y ahí es donde tuvo un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Y escuchando esta voz, quedó ciego por la luz que irradiaba. Y esta voz le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y quedando ciego fue enviado a Damasco, donde conoció a Ananías, el cual lo recibió y le dio a conocer la voluntad de Dios para con él, que fuese su testigo, que fuese alguien que diese a conocer a Cristo Jesús. Hermanos, ¿no es este el mismo llamado que hemos recibido hoy nosotros? ¿No es acaso la misión que Pablo recibió de Dios la misma que tenemos nosotros por cumplir? El llamado que hubo en Pablo es el mismo que hay en nosotros. Y después de esto, pasado el tiempo, Pablo vuelve a Jerusalén y recibe orden de Dios para ir a predicar a los gentiles las buenas nuevas, el evangelio de Cristo Jesús. Pero por esta misma razón es que entonces los judíos dejan de escuchar a Pablo. Versículo 22, hasta ese momento estuvieron escuchando, pero al oír esto comenzaron a gritar: quítalo de en medio, gente así no merece vivir. Literalmente la traducción sería: quítalo de la tierra, no merece la vida. Por esta razón Pablo tuvo que ser escoltado, ahora sí, a la fortaleza romana. Pero Pablo había decidido compartir su testimonio con el pueblo, a pesar de que estos buscaban su final. Porque el grito de quítalo de aquí, quítalo de la tierra, no merece vivir, ya era una segunda parte del primero, que era mátalo. El pueblo estaba en contra de Pablo. El pueblo estaba en contra del mensaje que Dios le había dado a Pablo por predicar. Pero Pablo decide compartir su testimonio con el pueblo, a pesar de que estos buscaban su final. Es que, hermanos, la palabra de Dios está a disposición de todo aquel que esté dispuesto a escucharla. Pero el pueblo no quiso escuchar, y por esta razón vivieron en el desconocimiento de la salvación de Dios. Que no haya esto mismo en nosotros, que no haya dureza en nuestro corazón. Atendamos a la voz de Dios, quien está interesado en nuestro bien. Pablo estaba predicando para salvación, pero el pueblo no quiso escuchar el mensaje del evangelio. Por esta razón los romanos tuvieron que meterlo rápidamente en la fortaleza, donde aquí también es sometido a juicio, donde es golpeado, pues estos buscaban que éste les contara quién era y por qué el pueblo estaba tan celoso y deseoso por matarlo. Lo golpearon a pesar de que era ciudadano romano y era en contra de la ley que fuese golpeado. Cuando Pablo le comenta a los que le habían llevado preso que era ciudadano romano, estos tuvieron temor, pues sabían que habían incumplido la ley. De manera que los romanos deciden que es mejor llamar al concilio, a los líderes religiosos judíos, para que se resuelva esta situación. Versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la que le acusaban los judíos, le liberó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, e hizo comparecer a Pablo ante todos ellos. Entonces Pablo, con la mirada fija en los miembros del concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó a quienes estaban junto a él que le golpearan en la boca. Y entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita. ¿Estás sentado ahí para juzgarme conforme a la ley y violas la ley mandando que me golpeen? Y los que estaban presentes preguntaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios?
Pablo respondió: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito en la ley: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Pablo, dándose cuenta de que unos eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz al concilio para decir: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y se me juzga por la esperanza de la resurrección de los muertos. Al decir esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, pues los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángeles de espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Pablo tiene ahora que defender su caso ante los dirigentes de los judíos. Aunque estos a veces también incumplen la ley, pretendían juzgarle conforme a la ley. Pero Pablo había sido elegido por Dios porque era un doctor en la ley, era un conocedor de la ley, pero también era un ciudadano romano. De manera que ante los gentiles podía presentarse como gentil y ante los judíos podía presentarse como un judío. Aún así, él se identifica como un fariseo, una de las ramas del judaísmo. Pero el concilio, los que vienen a acusarle, no son solo fariseos, también hay saduceos, y fariseos y saduceos teológicamente estaban en contra. De manera que Pablo confiesa: yo estoy aquí por mi esperanza en la resurrección. Para los fariseos no hay culpa, pues, en Pablo. Para los saduceos sí hay culpa, pues negaban la existencia de la resurrección. Y Pablo dice esto pensando en la resurrección de Cristo Jesús. También, por supuesto, en la resurrección que tendremos a posterior, tras nuestra muerte y glorificación en Cristo Jesús. Pablo es sometido a juicio. Y es sometido a juicio por los altos mandatarios de Israel. Van los líderes, lo mejor, la crème de la crème de entre los israelitas a juiciarlo. Es más, el sumo sacerdote en persona, máximo líder religioso de Jerusalén y por lo tanto de todos los judíos, se presenta ante Pablo. Es más, la secta de los fariseos como de los saduceos, que no se llevaban, se unen para ir en contra de Pablo. Y es que, hermanos, muchas veces la verdad de Cristo ve la confrontación. Pero debemos estar preparados para dar defensa de nuestra fe. La situación que ahora vivía Pablo estaba lejos de su control, pero no del control de Dios. Pablo sabía que Dios podía sacarlo de ahí. Y ante los poderosos líderes religiosos del pueblo, Pablo no se amedranta, sino que sigue firme predicando la verdad de la salvación de Cristo Jesús. Hermanos, no dejemos que el miedo crezca y sea mayor que nuestro temor por Dios. Pablo podía haberse callado. Pablo podría haber agachado la cabeza y dejar que lo ajuiciaran, dejar que en este juicio se le declarase culpable. Pero Pablo, lejos de esto, confiesa sin temor a represalias su esperanza en Cristo Jesús y en su resurrección. El resultado, pues como algunos creían en la resurrección y otros no, algunos lo declararon inocente. Pero por la gran riña que hubo entre estos, tuvo que intervenir otra vez el comandante romano. Y lo sacó de ahí, pues tenía miedo por la vida de Pablo. Ya se ha tenido que enfrentar a una multitud. Ya se ha tenido que enfrentar ante los romanos. Ya se ha tenido que enfrentar ante los líderes religiosos judíos. Pero esto no termina aquí. Versículo 12 del capítulo 23. Cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo pena de maldición no probar bocado ni beber nada hasta haber dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 las personas que participaban en esta conjuración. Luego fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo.
Ahora falta que vosotros, con la aprobación del concilio, solicitéis del comandante que os lo entregue, con el pretexto de que queréis indagar más exactamente alguna cosa acerca de él. Nosotros nos encargaremos de acabar con él en cuanto llegue. Se levanta un plan, se levanta un complot, una conspiración para matar a Pablo. Personas que, como Pablo era antes, celosas de Dios, ahora habían planificado cómo matarlo y buscan incluso a los líderes judíos para dar muerte a Pablo. Y tanto era su anhelo por la muerte de Pablo que van y juran, hacen un juramento, un pacto en el cual no comerán ni beberán hasta que Pablo haya muerto, haya sido asesinado por ellos. Hermanos, la situación cada vez va a peor. Al principio solo el pueblo iba en contra de Pablo, después los romanos lo apresan, después los líderes religiosos van en contra de Pablo y ahora hay toda una conspiración en su contra. Pero Dios nunca pierde el control y Él siempre está al cuidado de sus siervos. No ocurre nada sin el permiso de Dios. Versículo 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo, su sobrino, se enteró de lo que estaban tramando y fue a la fortaleza para contárselo a Pablo. Entonces Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven ante el comandante, porque tiene algo que comunicarle. Lo tomó y lo llevó ante el comandante y dijo: el preso Pablo me ha llamado ante el comandante. El preso Pablo me ha llamado y me ha pedido que traiga ante sí a este joven que tiene algo que decirle. Y el joven le informó todo cuanto había ocurrido. De manera que lo que ocurre es el versículo 22. Entonces el comandante despidió al joven y le ordenó que no dijese a nadie que le había informado sobre este asunto. Llamó el comandante a 2 centuriones y ordenó que para las 9 de esa noche prepararan 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea. También pidió que dispusieran cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo ante la presencia de Félix, el gobernador. A tal efecto, escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Este hombre que te envió fue apresado por los judíos y, estando a punto de darle muerte, intervine con una compañía de soldados para liberarle, porque tuve conocimiento de que era romano y quise saber la causa por la cual le acusaban y le llevé ante su concilio. Y supe que los judíos le acusaban por cuestiones relativas a su ley, mas carecía de acusación alguna digna de muerte o de prisión. Ahora bien, habiendo sido avisado de que los judíos quieren tenderle una trampa, he decidido enviártelo rápidamente, a la vez que he exigido a sus acusadores que traten en tu presencia lo que tenga en su contra. Salud. Y de esta manera se hizo por parte de todos los que estaban a su cargo. La situación a la que se enfrentaba Pablo en todo momento fue en su contra y su vida estuvo en peligro. El pueblo quería matarlo. Los romanos, que no sabían sobre su ciudadanía, lo estaban torturando. Los del concilio querían declararlo culpable. Pero hermanos, Dios nunca pierde el control. A pesar de la turba, a pesar de los soldados romanos, a pesar del concilio judío, a pesar de la conspiración que se levanta contra Pablo, Dios demuestra constantemente su amor y control en medio de cada situación. Usó a los romanos para cuidarlo cuando venía la multitud. Usó su ciudadanía para que los romanos no lo torturaran. Usó los conocimientos de Pablo para que saliera ileso del juicio contra el concilio. Y ahora usó al comandante romano, pagano, no temeroso de Dios, para que Pablo otra vez fuese librado de la muerte. Mandó que prepararan
200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros y cabalgaduras para que Pablo estuviese sano y salvo. Es que Dios tenía un plan para con Pablo. Y Él transformará el juicio de Pablo en un lugar de testimonio de la verdad. Y es que Dios tiene el control absoluto en cada momento, en cada instante. Y Dios quiere que Pablo lleve el Evangelio hasta Roma. Pero Pablo está en Jerusalén. Pero Pablo varias veces ha viajado y hemos estudiado sus viajes. Y Dios tiene planes para con Pablo. Y usará sus prisiones para testimonio de la verdad. Y no perderá el control en ningún momento, porque va a transformar el juicio de Pablo en lugar de testimonio de la verdad. Durante todo este tiempo, seguramente en Pablo hubo miedo, temor. Seguramente Pablo no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero Dios le había asegurado que estaba al control y que esta situación sería revertida para testimonio de la verdad. Y veremos cómo este romano que tuvo que cuidar de Pablo tuvo que al final llevarlo ante Félix. Y ahora Félix tendrá que escuchar el Evangelio. Y veremos cómo también será enviado a Roma. Porque Pablo tenía un anhelo en su corazón en el servicio a Dios. Y era predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Pero aún no había llegado a Roma. Llegará a Roma, lo seguiremos estudiando, lo seguiremos viendo a lo largo de los domingos que nos restan. Pero qué bueno es saber que a pesar de la situación que nos rodea, Dios está al control. No perdamos de vista el ministerio que Él nos ha dado. No perdamos de vista el llamado que Él puso en cada uno de nosotros. No olvidemos que si Él permite que algo ocurra, es para su gloria. Porque en todo Él debe ser glorificado. Padre Santo, gracias, oh Señor, por el privilegio de poder ver, Señor, cómo tú protegiste, Señor, a tus siervos antaño. Y esto crea en nosotros certeza de tu protección. Padre, tú eres el primer interesado en la salvación del mundo y por lo tanto, Señor, tú permites que ocurran estas situaciones para que estemos, Señor, firmes en tu verdad. Ayúdanos, Padre, a entender las situaciones, a saber leer, Señor, los tiempos, pero sobre todo a saber descansar en tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor, a tener más temor por ti que por la situación que nos rodea. Padre, que en medio de la dificultad seamos testigos veraces y eficaces de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pedimos todo esto y te glorificamos por todo cuanto has hecho en nosotros. Y así como hizo Pablo, Señor, vemos la vista atrás y vemos cuánto has hecho en nuestras vidas y de dónde nos sacaste. Y no podemos hacer otra cosa que glorificarte y dedicar nuestra vida al completo a ti. En el santo nombre de Cristo Jesús, el soberano Rey y Redentor de nuestras vidas. Amén y amén.